¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de parte del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires queremos darle la bienvenida a todos, especialmente a la Fundación Yuyo Noé, a José Emilio Urucúa, a Lorena, a todos ustedes que están aquí, porque para nosotros es un enorme honor que hoy se presente en este lugar donde se presentó la primera edición de este libro que se presentó en el museo, y además el último libro de Yuyo también se presentó en este mismo lugar. Presentar esta nueva edición de Antiestética, que consideramos que es un libro capital, fundamental para el arte argentino, y que además ha sido la lectura obligatoria de todos aquellos a los que nos interesa el arte. Y volver a tenerlo en nuestras manos con un prólogo del maestro Gastón Urucúa es una enorme alegría. Bueno, como jefa de patrimonio, mi nombre es Valeria Semilla. Hablando de memoria y itinerarios en el Museo de Arte Moderno, es importantísimo quizá mencionar que una de las más importantes, creo, obras que tiene una instalación con un nombre, como dijo Pino Mon, que es el conservador de nuestra colección, quizá puesto a posteriori, pero no considerado por él mismo con esa nomenclatura, sino más bien una pintura 360, ¿no? Una pintura tridimensional o cubista, poscubista, que se llama Instauración Nacional, que dentro del marco de los 70 años de aniversario del Museo de Arte Moderno, está ahora en el Parque de la Memoria, en el marco de los 50 años de la dictadura militar cívico-argentina, ¿no? Es una hermosísima obra donde este equipo se ha justamente especializado en su estudio, y en su estudio para poder, luego de 10 años, porque fue donada o ingresada en 2008, y fue recién en 2021, donde fue un poquito más de 10 años, en el Museo Mar, donde fue recuperada su puesta, ¿no?, en valor, porque estaba muy bien preservada, pero faltaba, ¿no?, reconsiderar cuáles eran esos puntos de engarce y de apoyo que el grupo de conservación pudo hacer un protocolo para poder luego implementar. Si ustedes son asiduos de las páginas web y pueden ir metiéndose en lo que es la colección del museo, buscando la obra, ¿no?, de Yuyo Noé, van a encontrar que está en vista pública justamente todo ese protocolo de conformación para poder recomponer en el espacio de cualquier museo la pieza. Lo digo porque no todos los museos lo comparten, y me parece súper importante que lo sepan, que acá Pino Mon, que lo tenemos acá, ha hecho ese trabajo con su equipo. Sí, yo lo que también quería decir es que para nosotros también es otra alegría acompañar y dialogar con la Fundación Yuyo Noé en esta cruzada por los libros, en un momento en que sabemos que apoyar el vínculo del conocimiento, del libro y del arte es algo tan necesario como el aire. Así que celebramos que la Fundación esté publicando y los acompañamos desde aquí con mucha alegría. Así que, Cecilia. Buenas tardes, soy Cecilia Ivanchevich, directora de la Fundación Luis Felipe Noé. Bueno, gracias Gaby, gracias Vale. Bueno, es como decían, es un enorme orgullo, digamos, y es muy importante para nosotros poder estar presentando este libro hoy acá. Es decir, es como volverlo, digamos, a su lugar original. Y en ese sentido quiero destacar también que ese libro, la primera edición, se hizo justamente con la Galería Van Riel, así que hoy gracias Gaby por estar acá en representación de tu familia. Y bueno, después se hicieron 2 ediciones más, que los hizo De la Flor, que no sé si está Cookie. Ah, bien, buenísimo. Y bueno, hoy voy a ponerme un poquito los lentes porque quiero leerles algo que tiene que ver justamente con este diálogo, digamos, entre lo que es este libro y el museo. Es decir,
En el año 1965, Noé, a la vez que estaba publicando este libro, inauguraba la exposición Noé más experiencias colectivas. Esta exposición reunía, digamos, obras no solo de él, sino también de otros artistas. Era el momento en que él pivoteaba entre Nueva York y Buenos Aires. Y trajo, digamos, la mayor parte de su obra para poder hacer esta mega instalación, digamos, colectiva. Y bueno, y como parte de lo que era invitación o catálogo, ¿no? Acá él nos decía, disculpen, lo tengo que leer porque es... Bien, decía, perdónenme, no tengo ganas de darles un catálogo, me parece absolutamente inútil. Pero como usted se encontrará desconcertado sin un papelito en la mano, vaya esto para usted como mera aclaración. Me interesa rescatar al hombre como instrumento de otras búsquedas que la lógica del arte contemporáneo había dejado de lado en la primera parte de su proceso. Creo en el caos como única verdad del hoy. Si quiere entender todo esto, lo invito a que lea mi libro Antiestética. Creo que su aparición coincidirá con esta muestra. Es decir, en esa carta, para mí, digamos que es un documento exquisito, digamos, que creo que está aquí en el archivo del museo. Bueno, Noé nos contaba de todo esto, ¿no? Y decía también, en la carta continuaba explicando, ¿no? Por qué no había lista de obras, cómo se imaginaba él que iba a ser la exposición, porque también había algo de work in progress, digamos, que él iba haciendo, digamos, con esta idea de cúmulo de obras para tomar el espacio, ¿no? En ese momento todavía capaz que el concepto de instalación no existía, él hablaba más de ambientaciones y justamente era casi un site specific, ¿no? Era un site specific porque uno se metía dentro, digamos, de esa acumulación de obras. Y bueno, es decir, volver hoy al museo tiene esa relevancia para nosotros, ¿no? Y bueno, a 61 años, digamos, de esta primera publicación y a un poquito más de un año, digamos, de la partida del artista, es para la Fundación doblemente importante, digamos, poder reeditar este libro y, como bien decía Gaby, con el honor de tener tu prólogo. Bueno, la fundación se fundó, digamos, en el año 2017. Fue un año sumamente importante para nosotros. Y bueno, se desarrolló en base a un trabajo colectivo, ¿no? Con la familia de Yuyo, con Paula, con Gaspar, con Elo, con Clio, con Teresita, que hasta hoy en día siguen codo a codo trabajando con nosotros. Bueno, y un equipo ejecutivo que hoy en día tengo el gusto de seguir compartiendo con Nati Revale y con Lorena Alfonso, digamos, que armamos, digamos, este work in progress, y bueno, y hubieron personas así como muy fundantes también ahí, ¿no? Me refiero, por ejemplo, los primeros diálogos los teníamos con Paula, que éramos las primeras que entendíamos, digamos, de la necesidad de esta fundación. Bueno, y la segunda persona que quiero destacar acá es a Fabián Nevenlik, mi pareja también, que él me acompañó desde el principio con este proyecto y que hoy en día sigue siendo uno de los grandes asesores, digamos, de la fundación. El año que viene, entonces, acá voy a hacer un spoiler, vamos a cumplir 10 años, es fuerte para nosotros. y bueno, para poder ceder la palabra a quienes corresponden, digamos, hoy, bueno, solo quiero mencionar, bueno, el agradecimiento a Victoria Norton, directora del museo, y a Mecenazgo Cultural, que nos acompañó en este proyecto para poder hacer esta reedición. Así que bueno, los dejo en las mejores manos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lorena Alfonso y soy responsable del área editorial y comunicación de la Fundación Luis Felipe Noé. Durante los últimos años voy a leer, así que nada, espero que no sea muy aburrido para ustedes. Durante los últimos años trabajé junto a Yuyo y el equipo de la Fundación en la edición y publicación de sus escritos. Y en ese sentido quisiera decir algo personal, porque este es el primer libro que presento sin Yuyo. Antes fueron, y perdón la enumeración, pero son varios, porque este artista que hoy nos convoca tenía una energía increíble. Antes fueron El caos que constituimos, editado junto al Museo Nacional de Bellas Artes, El arte entre la tecnología y la rebelión, publicado por la editorial Argonauta,
Recontrapoder, editado por la Fundación Luis Felipe Noé, con una edición anterior de Ediciones de la Flor del año 1974. El ojo que escribe, publicado por la editorial Ampersand. Y el último, que lo tenemos acá, Asumir el caos en la vida y en el arte, editado por la Fundación Noé, en coproducción con el Cuenco del Plata. Es inevitable sentir especialmente su ausencia hoy, porque durante muchos años presentar un libro significaba también escucharlo, hablar de ese libro, volver sobre una idea, discutirla y muchas veces terminar abriendo una conversación completamente nueva. Pero hay algo particular en Antiestética. Es un libro en el que su voz está muy presente, quizás porque fue escrito desde la experiencia de un pintor que necesitaba pensar qué estaba haciendo mientras lo hacía. Y también porque muchas de las ideas que aparecen aquí por primera vez lo acompañaron durante toda su vida. Para mí, trabajar en esta reedición tuvo mucho de ese ejercicio, volver a escuchar esa voz. Esta edición empezó a gestarse con Yuyo, que si bien era un poco reacio a publicar nuevamente Antiestética, porque decía, bueno, mis ideas de los 60 eran mis ideas de los 60 y fui trabajando durante toda mi vida para reelaborarlas. Releímos juntos el libro, por momentos se reía de su voz, de su propia voz en esos momentos. Lo revisamos y después me tocó a mí continuar con unas mínimas correcciones, o sea, no tocamos el texto original, eran como algunos signos de puntuación y algunas cositas que revisamos juntos. Desde el comienzo sabíamos que no queríamos simplemente volver a imprimir Antiestética, había que entender su historia, revisar las distintas ediciones y preguntarnos qué significaba volver a poner en circulación este libro 60 años después. La primera edición, como bien lo dijo Ceci, apareció en 1965, publicada por el impulso de Frans van Riel, caldista en ese momento de Yuyo. Después llegaron las ediciones de La Flor, de 1988 y 2015, editadas por Daniel Divinsky. Cada una fue sumando nuevas capas de lectura. El prólogo La Reincidencia, de 1988, donde Yuyo volvía sobre aquellas ideas más de 20 años después. Y luego el prólogo 50 años después y los textos de Eduardo Estupía y Cecilia Ivanchevich que contextualizan y ponen en valor este libro esencial. Estos textos de los que hablo aquí se pueden encontrar en esta edición. Al final de la edición hemos recompilado todos los prólogos y los textos que vinieron de ediciones anteriores. Esta es la primera edición realizada por la Fundación Luis Felipe Noé y eso implicaba para nosotros una responsabilidad especial. Conservar esa historia, pero al mismo tiempo abrir una nueva etapa. El trabajo editorial se convirtió también en un trabajo de investigación. Volvimos a las ediciones anteriores, a los textos, a las notas de prensa que sirvieron para construir el prólogo que escribió José Emilio, a las imágenes y a la propia historia material del libro. Uno de los procesos más lindos fue el trabajo que hicimos con Emanuel Oreso, que está aquí, diseñador de la tapa y diagramador del libro, que desde el comienzo decidimos que queríamos conservar la cubierta original de Juan Carlos Di Stefano. Había diseñado para la primera edición de 1965, pero al trabajar sobre ella apareció una pregunta muy sencilla. ¿De dónde provenía aquella imagen? Empezamos a investigar y finalmente llegamos hasta una ilustración de George Brooks para los hermanos Kip de un libro de Julio Verne. Ese descubrimiento nos permitió comprender mejor la operación de Di Stefano. Había tomado una ilustración narrativa preexistente y la había atravesado con una enorme cruz roja que terminó convirtiéndose en la imagen de Antiestética. A partir de ese descubrimiento apareció la pregunta de qué podíamos hacer nosotros, 60 años después, con un diseño que ya tenía una identidad tan fuerte. Mi propuesta no fue modificar ese gesto, sino expandirlo. Así trabajamos en que la cruz roja dejara de estar contenida únicamente en la tapa y continuara por el lomo y la contratapa, envolviendo el libro completo. Creo que ahí encontramos una manera de sintetizar lo que queríamos hacer con toda la edición. No reemplazar la historia del libro, sino trabajar a partir de ella y prolongarla hacia el presente. También quisimos ampliar su circulación y por eso trabajamos en la primera traducción íntegra al inglés de Antiestética, realizada por Tamara Stubbe, que publicaremos, esperemos, próximamente. Y sobre todo queríamos que Antiestética volviera a ser leído desde el presente. Bueno, y acá hay una historia que para mí es especialmente significativo, como dijeron Ceci, como dijo Gaby también, que
que José Emilio Urucúa nos acompañe hoy. En el año 2024, exactamente en el mes de noviembre, presentamos junto a él y junto a Yuyo Asumir el Caos, este libro, que fue el último que escribió Yuyo y que compartimos esta presentación apenas 5 meses antes de su fallecimiento. Y en este recorrido, bueno, ¿cómo es? Hoy vuelve a acompañarnos José Emilio. Bueno, entonces en Antiestética, un Yuyo de poco más de 30 años intenta encontrar las palabras para nombrar aquello que estaba descubriendo en su propia práctica, la visión quebrada, el cuadro dividido, el caos como estructura. En Asumir el Caos vuelve sobre muchas de esas preguntas después de toda una vida dedicada a pensarlas, reformularlas y llevarlas mucho más allá del terreno del arte. Por eso, trabajar ahora sobre Antiestética, después de haber trabajado con él durante 5 años en la escritura de Asumir el Caos, fue también volver al comienzo después de haber conocido el recorrido. Un libro nunca se trabaja una sola persona y esta visión tampoco lo fue. Por eso quiero agradecer especialmente a Naila Villano, que me acompañó en el trabajo de la corrección, a Tamara Stubi, que realizó la traducción, una tarea particularmente compleja tratándose de un libro en el que Yuyo construye conceptos y utiliza el lenguaje de una manera tan propia. A Emanuel Orezo por el trabajo que compartimos en la construcción de esta nueva edición, a Porter, que estuvo a cargo de la impresión, y bueno, también a Rocío Tursi, que anda por aquí, nuestra community manager, que nos ayudó durante estas semanas a desarrollar una campaña en redes y también en mailing, digamos, de este libro. Quisimos contar su historia, volver al momento en que Yuyo comenzó a escribirlo en Nueva York, a recuperar las conversaciones que estuvieron detrás de algunas de sus ideas, contar la investigación sobre la cubierta de Di Stefano, detenernos en conceptos como la visión quebrada y el caos como estructura, e invitar a artistas, curadores e investigadores a volver sobre sus páginas desde el presente. Fue una manera de hacer que el libro empezara a circular antes, incluso de llegar a las manos de sus lectores y sobre todo de entender que reeditar también es investigar, volver a leer y producir nuevas conversaciones alrededor de una obra. Quiero también agradecer especialmente a Cecilia Ivanchevich y Natalia Revale, con quienes integramos el equipo ejecutivo de la Fundación y con quienes pensamos y llevamos adelante este y tantos otros proyectos. Como recién recordaba Cecilia, me parece especialmente significativo que esta conversación ocurra hoy acá, en el mismo lugar, el mismo museo donde en 1965 se llevó Noé, más experiencias colectivas. Y vuelve sin Yuyo, y para quienes trabajamos con él esa ausencia es enorme. Pero también vuelve cargado de su voz, de sus preguntas y de esa manera tan suya de entender el pensamiento, no como una conclusión, sino como una búsqueda permanente. Creo que esta es también la razón por la que quisimos volver a editar este libro, no para conservarlo solo como un documento de 1965, sino para que encuentre nuevos lectores y para preguntarnos qué pueden decirnos hoy aquellas ideas. Y en ese sentido, el prólogo que escribió José Emilio para esta edición fue fundamental. Cuando pensamos a quién convocar para volver a leer Antiestética 60 años después, nos interesaba que no fuera un texto que simplemente explicara, contextualizara históricamente el libro. Queríamos una nueva lectura capaz de tomar aquellas ideas y ponerlas nuevamente en movimiento. José Emilio tituló su prólogo Los orígenes estéticos de una teoría cultural del caos y creo que desde ese título propone un desplazamiento muy interesante. Parte del caos que Yuyo descubre y formula desde el interior de la experiencia artística, pero sigue sus resonancias mucho más allá de la pintura. En el prólogo plantea que si bien el caos de Yuyo puede reflejar el caos social del siglo XX, no deriva de él. Uno y otro funcionan como imágenes especulares, aunque se trate de espejos que no son planos ni estáticos, sino deformantes y en permanente transformación. Y hacia el final escribe una frase que me parece especialmente cercana al recorrido que hizo el propio Yuyo durante toda su vida. Asumir el caos puede significar engrandecernos al dilatar nuestra experiencia para acoger en ella el cambio perpetuo y la búsqueda sin descanso de lo nuevo y lo desconocido. De alguna manera, esta lectura vuelve a unir los dos extremos de lo que hablábamos antes. El joven artista que en 1965 escribe Antiestética intentando comprender lo que sucede en su pintura, y el de Yuyo que casi 60 años después publica Asumir el Caos en la vida y en el arte. Así que bueno, por eso quisiera agradecerte primero por estar acá, a todos también, y te doy la palabra. Gracias, muchísimas gracias.
realmente es un gran honor y un gran placer estar hoy aquí con ustedes para presentar nuevamente este libro, o presentar la nueva edición de Antiestética. He estado muy feliz escribiendo este prólogo, aun cuando ya yo no estaba entre nosotros, y cierto que lo hice pensando mucho en él y esperando añorando que me hubiera leído. Pero el libro Antiestética tiene un papel muy importante en la cultura argentina de los años 60, principios de los 70. Fue un libro señero en la apertura que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, ya a fines de la dictadura militar de aquel entonces. No fue realmente asesina sistemática de luego. Había un margen para el juego intelectual y la discusión, y este libro fue importantísimo en ese juego. Mucho más a partir del momento en que Yuyo, no por nada, se convirtió en el director de la carrera de Historia del Arte en 1973. Él fue el primero de ese gran vuelco que tuvieron los estudios universitarios durante 2 años, pero podríamos decir que luego se retomaron a partir de fines del 83. Así que es un libro muy emblemático en ese sentido. A mí me lo acercó, además, y hicimos luego una lectura conjunta, Graciela Tacchini. Porque Graciela Tacchini es una de nuestras principales videastas, ¿no? Y la que introduce el videoarte en la Argentina, y además practica la instalación con una sutileza y un humor muy singulares, cosa que le permitió ganar el gran premio en el Salón, no recuerdo, año reciente, sí, cuando el tema era otros soportes. Entonces ella ganó con realmente una instalación extraordinaria desde el punto de vista intelectual, y a su vez el humor que tenía realmente era desopilante participar, más allá, una instalación muy participativa. Era una especie de carpa en la que había que entrar y someterse a las respuestas. Uno hacía preguntas y había una máquina que contestaba. Fue realmente una experiencia esa de acompañar a Graciela en esa aventura, pero donde uno podía reconocer inmediatamente los ecos de Antiestética. Así que, por cierto, alrededor de esa primera edición hubo lo que los franceses llaman un remue-ménage, que fue fundamental, ¿no? Para liberar fuerzas, abandonar prejuicios en aquella Argentina que nosotros suponíamos que estaba atrasada, pero no era así, en absoluto. Gracias a personajes, el propio Yuyo a veces lo creía, pero él estaba protagonizando una de las grandes conmociones, de las grandes tembladerales del espíritu, que son las que le dan vida a un pueblo y a una cultura. Y así era, ¿no? Recuerdo, las exposiciones que él hacía con el famoso grupo de la Nueva Figuración, y que eran siempre muy provocativas, ¿no? Los 4 estaban Yuyo, Deira, Di Stefano no estaba, de la Vega y Rómulo Macho. Que justo en el 65 es cuando... Claro, ahí termina. Pero, claro, Di Stefano era muy próximo, pero siempre tuvo quizá
una diferenciación que después es la que van a tener todo, ¿no? No voy a decir una dispersión, pero esos cuatro de la nueva figuración realmente se diferenciaron mucho entre sí, pero bueno, fueron los grandes artistas de lo que siguió, ¿no? De la segunda mitad de los 60 y también de los 70. Así que ahí se empezaba, cuando aparece este libro y cuando este libro ingresa a las bibliografías de la Facultad de Filosofía y Letras, tanto en la cátedra de Estética como en la de Historia del Arte Argentino, ahí se veía ya la fuerza que había tenido este movimiento y el papel que iban a desempeñar estas figuras, entre ellos Yuyo, ¿no? Yuyo fue el más teórico de todos ellos, ¿no? Y el que además escribía, como demuestra este libro, con un gran estilo, muy preciso y muy elegante. Y ahí también se veía con facilidad la cultura impresionante que tenía Yuyo y el conocimiento de otras lenguas, ¿no? Como el francés, el inglés, el italiano, que también tenía. Entonces, no voy a decir que fue un manifiesto, porque no lo fue, pero fue una obra fundamental. Todos transitábamos por ella. Y había uno sentía había una sensación refrescante leyéndolo, ¿no? Que eso lo vio muy rápido Aldo Pellegrini, que también era un gran amigo de Yuyo, y era un placer asistir a esos debates que había entre Aldo y Rómulo. Aldo, por supuesto, que conocía muy bien la teoría, pero Yuyo podía perfectamente entrar en un contrapunto con sus ideas. Y después lo asocio a una cosa muy personal, porque es una anécdota, cuando la conoció Yuyo se descuajeringaba de risa. Yo no tanto, pero yo llevaba este libro que me acababa de prestar Graciela Taquini, ¿sí? En mi equipaje cuando fui a Tierra del Fuego. Yo vivía en Tierra del Fuego con mi familia, pero claro, ahí, sobre todo después del 24 de marzo del 76, había que pasar por una serie de registros y de ¿cómo podría decir? De controles, claro. Entonces yo llegué ahí a Ushuaia, la que lo hacía era la prefectura, no la gendarmería, pero era prácticamente lo mismo. Y entonces justamente yo iba con este libro en la mano, en la vieja edición, y me para un prefecto, supongo, ¿no? Me dice, a ver, muéstrame ese libro. Sí, acá está. ¿De qué trata este libro? Hágame un resumen. Bueno. Era un poco complicado. En realidad después me di cuenta que tenía prejuicios. ¿Por qué no lo iba a entender el señor? Pero tenía que hacer el esfuerzo de explicarlo. Pero bueno, y lo expliqué y dice, porque tiene un olorcillo a subversivo. Miren, le digo, desde el punto de vista de la teoría del arte, lo es en cierto modo. Yo quería reivindicar a Yuyo, decir, bueno, esto no es un texto que pasa así nomás, de circunstancias, sino que, bueno, pero entonces cuénteme más, a ver qué más dice. Bueno, entonces, empieza a hacer un análisis de todas las vanguardias del arte contemporáneo, desde el fauvismo en adelante. ¿El fauvismo? ¿Y qué es el fauvismo? Una cosa fue delirante. Mi mujer estaba afuera, muy nerviosa, y yo interrogado por este caballero. Bueno, finalmente dije, mire, es un libro con mucho humor, aparte, pero muy profundo, cita autores importantes, y es simplemente para tratar de entender los grandes movimientos del arte. Por eso se llama antiestética, ¿no? Porque cada una de estas vanguardias se vio como una protesta, como una
adapté a la estética prevaleciente en el tiempo. Entonces, bueno, finalmente me dejó pasar. Pero yo temí que incluso me llevaran preso, ¿no? Y yo no podía creer, le fascinó eso porque, claro, le daba una dimensión nueva al libro. Entonces, era tiempos. Después lo mismo me pasó cuando, como que, ¿qué hacía? Yo era profesora, pero claro, ¿profesor de qué? Porque yo soy profesor de historia, ¿no? De historia del arte, pero esa cátedra ya estaba ocupada por gente local, muy buena, entonces yo no podía ocupar eso. Me dijeron, ¿y usted qué sabe hacer? Y bueno, yo leo mucho, yo hago fichas, no, pero así que sirva para algo. Le digo, yo soy... dice, le pregunto, bueno, ¿en qué cátedras tendría libre para mí? Bueno, me dice, la de música está libre. Entonces, sí, le digo, con mucho gusto, yo sabía tocar el piano, entonces algo voy a lograr. Y hay algo más, porque claro, era una cátedra de música, eran 2 años, era poca plata. Entonces, digo, a ver, ¿cuáles son las lenguas extranjeras? Me dice, acá el francés. Y justo, no el inglés. Bueno, y yo justo sabía francés. Digo, bueno, fantástico, mire, puedo llenar esos 2 vacíos. Y así fue. Pero claro, yo no esperaba nunca que hubiera una inspección. Bueno, la hubo. Y fue un inspector general que tenía residencia en Buenos Aires, porque claro, en esa época era un territorio nacional, Tierra del Fuego, y dependía del Consejo Nacional de Educación, no tenía una organización provincial. Entonces estaba este inspector, que era celebérrimo inspector, no precisamente por su disponibilidad. Entonces me dijeron, bueno, a ver, claro, porque en las clases de música yo hablaba de la antiestética bastante, porque me parece, a ver, el rock, la música moderna, era la gran época de los Beatles, entonces yo trataba del pop, entonces yo trataba de los ejemplos musicales, tomarlos de eso, que además era lo que me gustaba mucho a mí. Y bueno, entonces hablaba de la antiestética y estaba en la bibliografía del programa, entonces por supuesto volvió a preguntarme qué era eso de la antiestética, el célebre inspector. Y claro, ustedes imaginan el clima de Ushuaia, y teóricamente había que estar con todos los alumnos afuera de la escuela hasta que se habilitaba el ingreso cantando Aurora de París, ¿no? Cosa que hablamos con la que era rectora en ese momento de la escuela, una persona sensata me dijo, bueno, mire, si usted pudiera evitar esto de alguna forma y que se cantara adentro, sería mejor. Bueno, fue cosa que hicimos. Pero cuando llegó el inspector dijo, de ninguna manera, se vuelve afuera. Bueno, entonces volvimos afuera y ahí no solo teníamos que cantar, sino que yo tenía que dirigir el coro. Eso era alucinante. Porque claro, Tierra del Fuego ahora es muy civilizado. En esa época éramos 7.000 personas, nada. Entonces, bueno, que estaban estos chicos afuera cantando, pues yo era también complicado. Bueno, me retó muchísimo, me dijo, usted, bueno, sabe lo que es la patria. Bueno, no dije nada. Pero era un personaje increíble. Y por eso el libro para mí tiene un significado existencial que va más allá del contenido, que es maravilloso. El contenido es, todavía hoy uno lo lee y uno tiene ese sentimiento de que está yendo por un surco que se abre por primera vez. Eso es fantástico. Imagínense un libro que se publicó en el 65 y todavía conserva esa fuerza. Entonces, y ahí precisamente en el taller de Pietra, que estaba por acá ahora, ¿no? De Jorge Pietra. Bueno, ahí nos encontramos con Yuyo y hablamos de esta época
Y yo encontré además unas 3 citas importantísimas de Giulio, donde él asentaba precisamente su naciente teoría del caos, que eran Ortega y Gasset con la deshumanización del arte, que es la primera etapa hacia un reconocimiento de la situación de caos, era un arte deshumanizado. Ese iba en el mismo sentido que un célebre teórico alemán, austríaco en realidad, Hans Edelmeier, que también hablaba de la pérdida del centro, ¿no? Del arte del siglo XX como una pérdida de toda noción de que existe un centro, ¿no? De principios, de prácticas sobre el que los artistas se apoyan, que es lo que había sido, vamos así, entre comillas, la academia, hasta la ruptura del fauvismo. Entonces, había ahí, era bibliografía que yo conocía muy bien y que además citaba acá, ¿no? Ponía en funcionamiento acá. Y después había otro libro que yo conocí gracias a Giulio, y lo leí mucho tiempo después, de un ruso exiliado en Francia, que se convirtió en un muy importante crítico e historiador del arte contemporáneo, que se llamaba Vladimir Vaidle. Y él escribió un libro, Las abejas de Aristeo, en donde lo que él señalaba del arte contemporáneo, que más que una deshumanización, él no creía en esa postura de Ortega y Gasset, es decir, le llamaba la atención y consideraba la deshumanización del arte como un gran libro, pero él no iba a adherir a esa corriente, a esa idea, sino que él pensaba que el arte contemporáneo lo que había hecho era una ruptura de toda unidad de la obra. Entonces él veía, como Ortega veía una especie de camino evolutivo en la deshumanización, él lo veía en este quiebre de la unidad formal y conceptual de la obra. Libro muy interesante. Y quedaban, los dos podían dar una llave maestra para entender el proceso. Y después, Giulio ahí encontró una perla única, que es la obra de un historiador alemán, Erich Kahler, que él en el año 34 estuvo entre los emigrantes, las que se fueron a Nueva York y allí fundaron la New School, Social Studies, o sea, la fundaron sobre la base de algo preexistente. Y Kahler escribió realmente obras maestras de la teoría de la historia y también de la historia cultural del siglo XX. Y Giulio lo conocía a fondo, y era de los pocos que lo conocía, y de los pocos que lo citaba. Y, por cierto, acá también, ¿no? Es una obra capital, me sigue pareciendo una obra capital. Y bueno, yo la conocí gracias a esto, que se llama, en castellano, la editó el Fondo de Cultura Económica, no creo que la haya reeditado, lamentablemente, que se llama Historia Universal del Hombre, sería del ser humano, ¿no? En castellano, pero en inglés, que es el idioma original en que la publicó en Nueva York en el año 1938, se llamaba Man the Measure, o sea, el hombre una medida. Eso ya le da la falta de que era un nuevo planteo humanista, que fue lo que le debe haber llamado mucho la atención a Giulio, porque él era muy crítico del humanismo como, ¿cómo puedo decir?, como idealidad, como ideal, pero muy crítico porque en su nombre se habían cometido grandes tropelías. Entonces, ese libro se llamaba El hombre, una medida. Sin embargo, Giulio descubrió lo que había allí. Erich Kahler era un pensador socialista, y realmente es
examen que hace Kahler de la historia de la humanidad es deslumbrante, ¿no? Y creo que tendría que ser un libro ese a dar en los primeros cursos de historia, en una introducción a la historia, porque además es cautivante cómo está escrito, y la importancia, la centralidad que él en ese examen de cómo la idea de la medida del hombre cambió, ¿no?, a lo largo del tiempo, en ese examen él siempre termina y culmina cada una de las exposiciones de estas etapas con el arte, ¿no? Y ahí, bueno, por ejemplo, las últimas páginas están dedicadas a la revolución estética del siglo XX, a los grandes artistas como Picasso, Breton, el Manifiesto Surrealista, bueno, donde él no ve en absoluto no ve esa pérdida de la unidad como algo, podemos decir, algo catastrófico en el fondo, sino que lo ve como una necesaria disolución que dará lugar a lo que él Kahler llama, una nueva religión, pero en realidad es una religio, él dice, ¿no? En latín dice, una religio humana, o sea que es un encuentro o un replanteo del humanismo. Si es otro tipo de ser humano el que se tiene en mente. Bueno, el libro nunca me deshice de él, está ahí, la primera edición del fondo, y que yo me introduje en ese libro gracias a Yuyo, y realmente para mí sigue siendo un libro señero. Además que con esa capacidad que tienen los pensadores alemanes, ese lenguaje que les permite, el alemán que les permite estas soluciones, de dar con expresiones sintéticas que uno las entiende y cree haber entendido todo, pero bueno, no es así, pero los propios alemanes son conscientes, por eso buscan otras formas. Entonces, allí el libro de Kahler está plagado de esas. Cada época histórica, Kahler, podríamos decir que la sintetiza o la condensa, mejor dicho, en una de estas fórmulas. Y es fantástico. Piensen, es un texto de 1938. Y por supuesto que uno de los últimos temas que trata el libro, concretos, fácticos, ¿no? Los temas fácticos, ¿no? El tema de la comprensión general, es lo que él estaba viviendo, ¿no? El nacionalsocialismo, el fascismo y el estalinismo. Entonces, ese retrato que él hace de su época, yo creo que hay mucho escrito luego, muy bueno, fantástico, con grandes detalles, puntualizaciones históricas, pero en lo conceptual yo creo que todavía tiene vigencia. Y él lo que dice es, respecto sobre todo del fascismo, que es una combinación letal de un gran racionalismo técnico e un gran irracionalismo moral. Entonces esa cuestión de asociar el racionalismo técnico hasta sus últimas consecuencias, lo que era el estado de la técnica y de la ciencia que apoyaba la técnica en los años 30, se había alcanzado algo inimaginable, ¿no? Se iba a llegar a la fisión del átomo, nada menos, pero es producto de un racionalismo extraordinario, sucesor, capaz de instalar una nueva etapa de ese racionalismo europeo del siglo XVII-XVIII. Einstein era un nuevo Newton. Eso por un lado, y por el otro el irracionalismo ético radical que el fascismo y el nazismo habían instalado en la política, ¿no? Entonces, esa fórmula, creo, racionalismo científico-técnico e irracionalismo ético, yo creo que él la explica, la describe,
la desconstruye para reconstruirla, pero creo que todavía podemos nosotros entender mucho de lo que nos pasa, la crisis actual, la crisis ecológica, podemos decir, tiene que ver con esta incompatibilidad que todavía hay entre un racionalismo a ultranza de la ciencia y de la técnica y una ética que no sabemos muy bien cómo construir, cómo reconstruir, ¿no? Entonces, para mí, Giulio fue siempre una fuente de lo nuevo. Y de lo nuevo, y a la vez de poder encontrar autores como estos, Ortega, Baillet y Kahler, que no son de nuestra época, pero son un punto de referencia, un ancla, tres anclas, ¿no? Donde todavía creo que podemos nosotros refugiarnos o empezar de allí otra vez. Bueno, entonces, Giulio, de esa manera, y no solamente la mía, que no tendría mucha importancia, sino que fue también Graciela Tacchini, Andrea Giunta, muchas de las personas que hoy son ya académicos de Bellas Artes, muchos de ellos tienen este libro, me consta, casi como un libro de cabecera al que siempre vuelve. Yo recuerdo Rosa María Ravera, que fue miembro de la Academia y fue nuestra segunda presidenta. La Academia de Bellas Artes fue la primera academia que eligió una mujer por presidenta, que era Nelly Perazo, que todavía está lozana y lúcida, juvenil. Rosa María fue la segunda, y con ella siempre hablábamos de este libro, porque ella consideraba que era profesora de estética, ¿no? Daba el libro y consideraba que era un hito en el pensamiento argentino. Así que eso es lo que quería decir para una revalorización, no sé, no diría eso, sino una constante ha sido este libro, que siempre uno le encuentra, por eso es una obra maestra, ¿no? Uno le encuentra dimensiones nuevas al libro. Es como un poliedro, ¿no? Que van apareciendo las caras que tiene y que no las ha visto. Imagínense, yo lo leí en los principios de los 70, lo leí luego a raíz de alguna de las exposiciones de Giulio en la última década del siglo XX. Bueno, lo leí de nuevo y en profundidad cuando Lorena me homenajeó confiándome el prólogo, y sin embargo siempre lo encuentro fresco y renovado. No voy a decir como si no lo hubiera leído antes, pero hay cosas que se me aparecen que no las había notado antes. Y eso es un clásico, ¿no? Así que la antiestética de Giulio es uno de los clásicos más importantes de la estética pero ¿por qué no solo hace teoría estética, sino que hace historia del arte? Es muy importante eso, analiza movimiento por movimiento, del impresionismo en adelante hasta el pop, y explica por qué el pop, qué es vector de qué, siendo un movimiento el primero norteamericano. Eso yo lo recalca y lo analiza, nos dice por qué. Bueno, es un gran libro de historia del arte, de teoría estética, por supuesto, ¿sí? Y también es de una utopía para el futuro, que es la del arte latinoamericano, ¿no? ¿Sí? Colocarlo como un frente, podríamos decir, de la batalla, no quiero usar la batalla cultural, sí, vamos a decir, de la dialéctica cultural que hace posible algún tipo de avance, entre comillas. Así que, por favor, vuelvan a leerlo así, despojándose de todo lo que pueden haber leído y de lo que yo digo en el prólogo, despojándose de eso. Mucho.
Muchas gracias.